Los aragoneses destinamos más del 10% de nuestro presupuesto anual a servicios como este, el de la hostelería. Cada aragonés, fíjense, gasta más de 1.000 euros al año en bares y en restaurantes. En 2017 el conjunto del sector facturó casi 3.000 millones de euros, una cifra que ha aumentado en los últimos 4 años. La maquinaria arranca en empresas como esta, proveedores que comienzan su jornada a primera hora para que los productos lleguen a tiempo a todos sus clientes. Es la realidad de restaurantes como este que sirve cada día más de 300 comidas. Pero ¿cómo se organiza un restaurante para atender tanta demanda? ¿Cuántos bares y restaurantes servís? Bueno, pues entre las provincias de Huesca y Zaragoza estamos sirviendo a unos 3.000 restaurantes, establecimientos. ¿A 3.000 restaurantes? Entiendo que eso necesita una logística importante. Sí, somos unos 60 trabajadores entre las dos naves que tenemos. Toma, Sergio. La carga. Sergio, la carga, que viene el jefe, ¿qué tal? Encantado, ¿qué tal? Tú entiendo que sales ahora para un restaurante. ¿Cuántos paquetes llevas? Pues para este cliente en concreto llevamos 400 cajas. Tú estás todo el día repartiendo cosas, te recorres la geografía aragonesa de punta a punta. Es duro tu trabajo, porque claro, yo a veces os veo entregando cosas a bares y restaurantes y hacéis una de brazo. Pues sí, la verdad es que el gimnasio no nos hace falta, ¿no?, en este trabajo, y la verdad es que, bueno, como ves, pues es todo movimiento de cajas, movimiento de... ¿Lo subís manualmente? Bidones. Sí. Sergio, muchas gracias. Voy a ver la trastienda de un restaurante. Muy bien, gracias Un a placer. vosotros. Gracias. Hasta luego. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alfonso? Ya estamos aquí otra vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Ahí vamos. Alfonso, Hola, buenos por días. el gorro intuyo que eres tú, jefe de cocina. Exactamente. ¿Qué tenemos Aquí estamos, hoy? Recibiendo pedidos. El pedido de lunes para empezar a hacer ya ensaladas para el menú del día. Alfonso, ¿cuántos kilos de frutas y verduras llegáis a recibir en un día? Pues todo depende. El sábado, que es para 2 días, pues es pedido doble, pero si no, el verdulero está muy contento, lo que quiere decir que le desgastamos mucho. Alfonso, tengo curiosidad por ver la cocina. Pues bueno, ¿Me luego la enseñas? en cuanto terminamos de recoger el pedido, Venga, subimos a la cocina. espero a que peses los limones y nos Muy vamos. bien. Vaya cocina. Sí, tenemos una cocina que es bastante grande. Me vas a perdonar, pero es que mis ojos se van directas a esta olla. ¿Cuánta menestra hay aquí? ¿Cuántos kilos de menestra? Porque Pues bueno, esto aquí- parece una piscina. Aquí kilos de menestra hay 60. ¿Cuánta gente trabaja en esta cocina? Bueno, aquí trabajamos 10 personas y trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. La organización la tenemos perfecta. Cada persona sabe en el lugar que va cada día y lo que tiene que hacer y las cantidades que tiene que hacer. ¿Cuántos menús dais cada día, Pues Alfonso? bueno, entre por la mañana y por la noche podemos decir que unos 350 o 400 por la mañana y por la noche alrededor de 200. Aquí todo es a lo grande, porque Sí, estoy pues, viendo unas botellas, o garrafas, mejor unas dicho, de garrafas aceite. de aceite. ¿Cuánto pesa esto? Voy a Estos intentar son cogerlo, 20 no lo garantizo, ¿eh? 25 litros de aceite. Madre mía. Estás fuerte, estás fuerte. Que se note que voy al gimnasio. Exactamente. Cada día gastamos unas 4 garrafas, unos 100 litros. Te veo hablar de la cocina y se te iluminan hasta los ojos. Bueno, eso es lo que yo quería ser desde que iba al colegio. Siempre Entonces, quisiste ser siempre cocinero. quise ser cocinero. Esto me gusta. Y con la gente te llevas muy bien, te aprecian, tú a ellos también. Entonces, cuando estás a gusto en un sitio es lo que sueles aguantar. Adrián, Buenas. ¿qué tal? Responsable de los platos fríos, me han dicho. Sí, ¿Cuántas ensaladas haces cada día? Porque mi vista se pierde aquí. sí, más o menos unas 50 ensaladas diarias para el restaurante, para el menú del día. Y luego las que te pueden pedir para la barra, otras 40 o 30 también. ¿Y siempre te has querido dedicar a esto? Yo no me gustaba estudiar y probé en la cocina y me gustó. Y he estado en varios sitios y tal. Y ahora he acabado aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Aquí llevo un par de años. Hola Luis, Hola. vengo a ayudarte. Buenos días, muy bien. Encargado de comedor, ¿no? Efectivamente. Tú dime qué hago, que yo aquí hoy soy tu pinche. Vamos a montar la mesa. Entonces, aquí tienes los cubiertos, coges 2 tenedores y 2 cuchillos. Aquí veo yo muchos cubiertos, muchas mesas. 2 cuchillos de allí porque vamos a montarla para 2 ¿Cuántas personas. mesas, Luis, tenéis aquí? Tenemos actualmente 47 mesas,
que hay días que por sistema de trabajo se amplían. Oye, ¿y cómo os acordáis de las comandas con tantas mesas? Bueno, pues porque cada camarero lleva un rango de 6 mesas. Por aquí pasa mucha gente, muchos camioneros, por ejemplo. Sois ya casi como una familia. Sí, aquí si un día no viene uno, os preocupáis. Efectivamente, tenemos muchos camioneros que tenemos su teléfono, su WhatsApp, y cuando faltan unos días les mandamos WhatsApp, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes? ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿El gerente? Sí, Gestionar esto tiene que ser complicado. bueno, sí que es complicado, estresante. Yo intento superar el estrés y bueno, ¿Cómo lo haces? Dame un truco. después de llevar tanto tiempo, pues bueno, llega un momento que se convierte en una rutina y bueno, lo llevo lo mejor posible. Alfonso, Hola. el encargado de los tickets. Esto es lo más importante de un restaurante. El cobrar y atender bien a los clientes, eso sobre todo. ¿Cuántas comandas llevamos hoy? Pues aproximadamente unas 100 aproximadamente. ¿Qué tipos de menú tenéis? Pues hay 3 tipos de menú, uno que es el normal, otro de 18 y otro de 25. ¿Qué tal habéis comido, por Muy bien, cierto? todo perfecto. ¿Bien? Muy bien, muy ¿Soléis venir aquí a menudo? Sí, ¿Sí? Vamos pasar, cuando venimos por aquí siempre pasamos por aquí. Dejo que le cobres, pero una duda, con tantas mesas, con tanta gente, ¿cómo haces para que no venga aquí alguien y te diga, soy de la mesa 3 que he comido menos? Pues suele ocurrir en alguna ocasión, pero... ¿Sí? La gente- Sí, pero aquí tengo La chuleta. las chuletas. Así que si vengo yo y te digo, estaba en la mesa de ahí, me he tomado un café, me vas a decir, no, chata, que la libreta habla. Seguro que tú me dices que es eso. Ángel, Hola, Andrea. uno de los últimos camareros que me tocaba por conocer. Sí, pues ya terminando el servicio del mediodía. Duro, ¿no? Sí, bueno, Muchas mesas, mucha gente. Sí, los al mediodía trabajamos muy bien y bueno, pues ahora ya para recoger y preparar. Todo para listo esta ya para el noche. servicio de esta noche. Sí. Ha sido un placer estar con vosotros, ver cómo funciona el corazón de uno de los gigantes de la gastronomía en Aragón. Bueno, eso dicen. Muchas gracias. A vosotros. Un placer.